No todos los que entran salen con todo. Esta historia es real. Me llamo Adrián Reyes y hace 3 meses sobreviví a algo que no debería existir. Entré en una imprenta abandonada en las afueras de Madrid pesando 78 kilogramos. Salí pesando 52. Los médicos no pueden explicarlo. Dicen que es imposible perder 26 kilos en una sola noche sin sufrir daños orgánicos graves. Pero yo sé la verdad. Algo me arrebató una parte de mí mismo, algo que no era carne ni hueso, sino algo más profundo, más esencial. Y ahora esa cosa sigue dentro de mí esperando. Cada noche siento cómo crece, cómo se ramifica por mis entrañas como las raíces de un árbol plantado en tierra maldita. Esto es lo que ocurrió aquella noche de octubre. Y esta es mi advertencia para todos los que escuchen, no todos los que entran salen con todo. Algunos dejan pedazos de sí mismos en la oscuridad, y algunos traen pedazos de la oscuridad consigo. El frío de aquella noche de octubre no provenía del aire exterior. Era un frío diferente, uno que se filtraba desde las profundidades de la tierra como si el suelo mismo exhalara el aliento de algo antiguo y hambriento. Todavía recuerdo el sabor metálico del miedo en mi lengua cuando crucé por primera vez las puertas de aquel lugar maldito. Tenía 32 años cuando todo comenzó, y aquella noche perdí mucho más de lo que jamás imaginé que podía perder, pero para que entiendan lo que me llevó a aceptar aquel trabajo necesito contarles cómo llegué hasta ese punto. Necesito que comprendan la desesperación que puede empujar a un hombre a ignorar todas las señales de advertencia, todos los instintos que le gritan que huya. Mi cocina en Vallecas olía a café frío y a derrota. Las facturas se apilaban sobre la mesa como lápidas de papel, cada una marcando la muerte de otra esperanza. Luz, agua, alquiler, el aviso de desahucio en letras rojas encima de todo, 14 días. 14 días para encontrar el dinero o perder el único techo que me quedaba. El grifo goteaba con un ritmo constante que parecía contar los segundos que me separaban de la calle. A través de las paredes delgadas llegaba el sonido del televisor del vecino y desde el piso de abajo la risa de un niño que me recordaba a mi hija. Hacía 6 meses que había perdido mi trabajo en la fábrica de ensamblaje de automóviles. Crisis económica de Gerón. Recortes de personal de Gerón. 1000 excusas que no pagaban el alquiler ni alimentaban a nadie. Elena, mi exmujer, había dejado de ser comprensiva hace 3 meses. Sus mensajes ahora eran amenazas legales, demandas de la pensión alimenticia que no podía pagar. Y cada vez que veía a mi hija los fines de semana, cada vez que ella me abrazaba y me lamaba, su héroe sentía que le estaba mintiendo. Los héroes no duermen en sofás prestados preguntándose de dónde saldrá el próximo euro. Fue en el bar de Don Paco donde encontré el anuncio. Un trozo de papel amarillento clavado en el tablón de corcho entre ofertas de clases particulares y anuncios de pisos compartidos. La caligrafía era temblorosa, las letras inclinadas hacia la derecha como si quien las escribió tuviera prisa por terminar o miedo de lo que estaba escribiendo. Se busca vigilante nocturno. No se requiere experiencia, incorporación inmediata. Pago en efectivo semanal. Debí haberme preguntado por qué alguien pagaría en efectivo. Debí haberme cuestionado por qué no pedían currículum ni referencias, ni siquiera una entrevista formal. Pero la desesperación tiene una forma particular de cegar a los hombres, de hacerles ver solo lo que quieren ver. Marqué el número con dedos temblorosos. Una voz masculina respondió al tercer tono grave y rasposa, como si el hombre hubiera fumado durante décadas o como si algo le hubiera dañado la garganta de forma permanente. No pregunto mi nombre. No pregunto mi experiencia. Solo me dio una dirección y me dijo que estuviera allí a las 9 de la noche.
Traiga ropa de abrigo a nadie antes de colgar. Ali hace más frío del que imagina. Colgo sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono durante un largo minuto sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Era octubre sí, pero todavía no hacía tanto frío. Probablemente el edificio no tenía calefacción, me dije. Un inmueble viejo con corrientes de aire. Nada fuera de lo normal. Qué fácil es mentirse a uno mismo cuando no queda otra opción. La zona industrial de Villaverde se extendía ante mí como un cementerio de hormigón y acero oxidado. Las naves abandonadas se alzaban a ambos lados de la carretera como cadáveres de gigantes industriales, sus ventanas rotas como cuencas oculares vacías observando mi llegada. La mayoría de las farolas habían muerto hacía tiempo y las pocas que sobrevivían parpadeaban con una luz amarillenta y enfermiza como velas a punto de extinguirse. El GPS me indicó que había llegado a mi destino, pero durante un momento no pude identificar qué edificio era. Todos parecían iguales en la oscuridad, masas informes de ladrillo ennegrecido y metal corroído. Entonces lo vi. La antigua imprenta Gutenberg se alzaba al final de un camino de tierra separada de las demás estructuras, como si incluso los otros edificios abandonados quisieran mantener distancia. 4 plantas de ladrillo rojo oscurecido por décadas de hollín y abandono. Las ventanas del primer piso estaban completamente tapiadas con tablones de madera podrida, pero las de los pisos superiores permanecían abiertas, sus cristales rotos dejando entrever una oscuridad que parecía más densa que la noche exterior. En las paredes inferiores el grafiti cubría casi cada centímetro disponible, pero a medida que subía la mirada las pintadas desaparecían, como si nadie se hubiera atrevido a trepar más arriba. Lo que más me inquietó fue la ausencia. En lugares como este normalmente encontraba señales de ocupación ilegal, hogueras apagadas, colchones sucios y ringuelas abandonadas. Pero el patio delantero de la imprenta estaba completamente vacío, cubierto únicamente por hierbajos que llegaban hasta la rodilla y fragmentos de vidrio que brillaban bajo la luz de la luna como ojos diminutos. Probablemente la empresa de seguridad los ha echado, pensé mientras empuñaba la verja de hierro oxidado. El metal chirrió con un sonido que me erizó los pelos de la nuca, un gemido prolongado que resonó en el silencio absoluto de la noche, porque eso era lo más perturbador del silencio. Ni ladridos de perros callejeros, ni el rumor lejano del tráfico, ni siquiera el canto de los grillos. Como si la vida misma hubiera decidido evitar aquel lugar. Lo vi entonces. Una figura encorvada junto a la puerta trasera del edificio, el brillo anaranjado de un cigarrillo iluminando intermitentemente un rostro que parecía más máscara mortuoria que cara humana. El hombre estaba tan inmóvil que por un segundo pensé que se trataba de un maniquí o algún tipo de decoración macabra. Pero entonces se movió enderezándose con un crujido audible de articulaciones y supe que estaba vivo. Aunque vivo quizás fuera una palabra demasiado generosa. Usted es el nuevo Dio. No era una pregunta. Adrián respondió extendiendo la mano. Adrián Reyes, no me la estrecho. Sus ojos hundidos en cuencas demasiado profundas me examinaron de arriba abajo con una expresión que no supe interpretar. El uniforme de vigilante que llevaba le quedaba enorme colgando de sus hombros huesudos como si su cuerpo se hubiera encogido dentro de él. La piel de su rostro tenía un tono grisáceo tirante sobre los pómulos y cuando finalmente habló de nuevo su voz sonó como papel de lija arrastrándose sobre piedra. El trabajo es sencillo. Se mete en la garita. No se mueve. Apunta cualquier cosa extraña en el cuaderno. Eso es todo. Me entregó un manollo de laves que pesaba más de lo que aparentaba y un cuaderno de tapas de cuero gastado. Entre las laves una destacaba sobre las demás grande antigua con la cabeza en forma de cruz. Cuando mis dedos la rozaron un escalofrío me recorrió el brazo.
El metal estaba helado mucho más frío que el resto, como si acabara de sacarse de un congelador. Esta que abre pregunté sosteniéndola ante mis ojos. Por primera vez vi algo parecido a una emoción cruzar el rostro del anciano. Sus ojos se abrieron ligeramente y sus labios se apretaron hasta formar una línea blanca. Fue solo un instante, pero lo vi claramente. Terror. El sótano susurró, pero nunca la va a necesitar. Nunca vaya allí. Esa es la regla. ¿Por qué? No respondió. En su lugar dio una última calada al cigarrillo y lo aplastó bajo la suela de su zapato con más fuerza de la necesaria. Hay comida para una semana en la garita. La radio a veces capta alguna emisora. Y usted se detuvo dándome la espalda mientras comenzaba a alejarse. No crea lo que oiga por las noches. No vaya a buscar el origen de los ruidos. Pase lo que pase, no abra la puerta a nadie que lame después de medianoche. Espere que dijera algo más, alguna explicación que diera sentido a aquellas extrañas advertencias. Pero el anciano simplemente comenzó a caminar, no hacia la verja de salida como habría esperado, sino hacia el lateral del edificio donde la oscuridad se espesaba como tinta derramada. Oígale lame. ¿A dónde va? Se detuvo. Giró la cabeza lentamente hacia mí y bajo la débil luz de la única farola que aún funcionaba vi sus labios moverse. Las palabras llegaron hasta mí como un susurro arrastrado por el viento tan frío que sentí que me helaba la sangre en las venas. No todos los que entran salen con todo. Después simplemente desapareció. No caminó hacia las sombras. No se perdió gradualmente en la oscuridad. En un momento estaba allí, al siguiente la noche se lo había tragado como si nunca hubiera existido. Me quedé paralizado durante lo que debieron ser varios minutos, el corazón martilleando contra mis costillas, las llaves temblando en mi mano. Probablemente doblo una esquina que no vi, me repetí. Es un viejo excéntrico que quiere asustar al nuevo. Nada más, pero incluso mientras me lo decía sabía que estaba mintiendo, porque ninguna esquina podía explicar cómo un hombre simplemente dejaba de existir ante mis ojos. La garita de vigilancia era una habitación pequeña de hormigón adosada a la verja principal, apenas lo suficientemente grande para contener un escritorio metálico, una silla desvencillada, una estufa eléctrica antigua y una radio que parecía sacada de los años 70. No había cama, solo una manta militar doblada sobre el suelo de cemento. Las ventanas pequeñas y con barrotes ofrecen una vista del patio interior y la fachada principal de la imprenta. Encendí la estufa con un clic esperanzador, pero tardó casi media hora en comenzar a emitir un calor patético que apenas conseguía entibiar el área a mi alrededor. El frío allí era extraño, diferente al del exterior. Parecía emanar del propio suelo, filtrarse a través de las paredes como si la tierra bajo mis pies estuviera helada hasta el núcleo. Para distraerme abrí el cuaderno que el anciano me había entregado. Las primeras páginas contenían anotaciones mundanas, fechas, horas, la frase sin novedad repetida una y otra vez con diferentes caligrafías. Pero a medida que avanzaba el contenido comenzó a cambiar. 3:00 a.m. Ruidos en la segunda planta. Fui a investigar. No encontré nada, pero juro que oí a alguien respirar detrás de mí. 4:15 a.m. La puerta del sótano temblaba sola. No había viento. No bajé. Nunca bajaré. 2:30 a.m. Alguien llamó a la puerta de la garita. Miré por la ventana, pero no había nadie. Los golpes continuaron durante 15 minutos. No abrí. Los pelos de mi nuca se erizaron mientras seguía leyendo. Había docenas de notas similares, cada una más perturbadora que la anterior. Pero lo que realmente me heló la sangre fue darme cuenta de algo que debería haber notado desde el principio. No todas las notas estaban escritas por la misma persona.
Había al menos 10 caligrafías diferentes, algunas firmes y otras temblorosas, algunas en tinta negra y otras en azul desgastado. Y las fechas abarcaban décadas. Antonio R. Marzo de 1987. Desapareció en abril de 1987. Carlos M. Noviembre de 1992. Desapareció en diciembre de 1992. Miguel P. Julio de 1998. Desapareció en agosto de 1998. Fernando L. Febrero de 2003. Desapareció en febrero de 2003. La lista continuaba nombre tras nombre, año tras año, pero fue la última entrada la que me dejó sin aliento. Ramón Viv. Septiembre de 2024. Sigue aquí. Septiembre de 2024 era apenas un mes atrás, y Ramón era el nombre que debía tener el anciano que acababa de desaparecer ante mis ojos. Sigue aquí. No se ha ido. Sigue aquí. ¿Qué significaba eso? Si su turno había terminado, porque seguía aquí, y porque había caminado hacia el edificio en lugar de hacia la salida. Continué pasando páginas con dedos temblorosos hasta encontrar una anotación diferente escrita con algo que no era tinta. El color marrón rojizo ya seco, pero todavía reconocible, me revolvió el estómago. No nos mata, nos absorbe. Se convierte en nosotros. Y ahora entiendo por qué no puedo irme. Cerré el cuaderno, de golpe el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Era una broma, tenía que serlo. Una tradición macabra para asustar a los nuevos vigilantes. Historias inventadas para pasar las largas noches. Nada de esto era real. Entonces miré hacia la ventana que daba a la imprenta. La luz de la luna iluminaba las ventanas rotas del tercer piso, proyectando sombras alargadas sobre los cristales supervivientes. Y durante un segundo, solo un segundo, vi algo moverse detrás de uno de ellos. Una silueta, alta, delgada, demasiado delgada para ser humana, con extremidades que parecían demasiado largas, articulaciones que se doblaban en ángulos imposibles. Estaba completamente inmóvil, pero de alguna manera supe que me estaba mirando, que había estado observándome desde que legue. Parpadeé y la silueta desapareció. Probablemente un reflejo de la luna en el cristal me obligó a pensar. Sombras. Cansancio. Sugestión después de leer todas esas historias absurdas en el cuaderno. No había nada allí arriba. Era imposible. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Se aferró a mi piel como una segunda capa de ropa pesada y húmeda, imposible de sacudir. Y mientras la noche se extendía ante mí como un océano negro e insondable, comencé a entender algo que debería haber comprendido desde el momento en que vi aquel anuncio temblorosamente escrito en el tablón de corjo. Hay trabajos que nadie quiere por una razón, y hay lugares que la gente evita porque en lo más profundo de sus instintos saben que algo malo habita en ellos, algo que no pertenece a este mundo, algo que espera. Ramón no había salido del edificio. Ramón había entrado en él, porque Ramón ya no podía salir. Y ahora, sentado en aquella garita helada con el cuaderno de advertencias en mi regazo y la llave del sótano que mandóme el bolsillo con su frío imposible, comienza a preguntarme si yo tampoco podría hacerlo, porque la noche apenas había comenzado y en algún lugar de aquella imprenta abandonada algo había despertado, algo que me había estado esperando durante mucho tiempo. Las 2 primeras horas transcurrieron en un silencio tenso que parecía tener peso propio. Me senté en la silla desvencillada de la garita, los ojos clavados en las ventanas oscuras de la imprenta, los oídos aguzados para captar cualquier sonido que rompiera aquella quietud antinatural. La radio solo emitía estática entrecortada con fragmentos ocasionales de flamenco distorsionado, como si las ondas de radio también temieran acercarse demasiado a aquel lugar.
Para mantener la cordura intenté pensar en cosas agradables, en mi hija corriendo hacia mí cuando la recogía del colegio. En su risa cuando la levantaba en brazos y le daba vueltas hasta que ambos nos mareábamos. En cómo me llamaba su héroe sin saber que su héroe estaba roto por dentro, desesperado, dispuesto a aceptar cualquier trabajo sin importar las advertencias. Aquellos recuerdos eran pequeñas lamas de calor en medio de un océano de hielo, pero no bastaban para disipar la sensación de estar siendo vigilado desde cada rincón oscuro. Las 11 pasaron sin incidentes, las 11:30 igual. Comencé a convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación sobreestimulada. El anciano era simplemente un excéntrico, el cuaderno una colección de bromas pesadas acumuladas durante años. La silueta en la ventana un truco de la luz y el cansancio. No había nada sobrenatural en aquel edificio, solo ladrillos viejos, óxido y el eco de una industria muerta. Entonces el reloj de pared de la garita, un artefacto antiguo que no había notado hasta ese momento, comenzó a dar las 12. Cada campanada resonó en el espacio reducido como el tañido de una campana funeraria, vibrando en mis huesos, haciendo temblar el aire viciado. Y en el instante exacto en que la última campanada se desvaneció en el silencio, lo escuché. Toc, toc, toc. 3 golpes lentos deliberados provenientes de la puerta trasera de la imprenta. No eran golpes normales de esos que da alguien que busca la mala atención. Eran demasiado pausados, demasiado rítmicos, como si quien golpeaba estuviera siguiendo un ritual antiguo cuyas reglas yo desconocía. Me quedé paralizado en la silla, el corazón súbitamente acelerado. A través de la ventana podía ver la puerta metálica de la imprenta inmóvil bajo la luz mortecina de la luna. No había nadie visible. Ninguna sombra, ningún movimiento. 1 minuto de silencio. 2. Empecé a respirar de nuevo. Toc, toc, toc. Esta vez más cerca, mucho más cerca. Los golpes venían del lateral izquierdo de la garita, de la pared que daba directamente a la fachada de la imprenta. Giré la cabeza bruscamente hacia la ventana de ese lado, pero solo vi oscuridad. El mismo vacío negro de antes, impenetrable, absoluto. El viento me dije con una convicción que no sentía. Alguna chapa suelta golpeando contra el muro. Nada más. Pero no había viento. El aire estaba completamente quieto, estancado como el aliento contenido de alguien que espera. Los golpes cesaron tan abruptamente como habían comenzado. Durante varios segundos eternos el único sonido fue el latido frenético de mi propio corazón y el crepitar ocasional de la estufa eléctrica. Quizás había terminado. Quizás lo que fuera que hubiera causado aquellos ruidos se había ido. Entonces legó la voz, Adrián. Un susurro que parecía provenir de detrás de la pared de hormigón, pero que al mismo tiempo resonaba dentro de mi cráneo como si alguien me hablara directamente al oído. Me puse de pie de un salto, volcando la silla, el corazón martilleando tan fuerte que sentí que iba a romperme las costillas. Adrián, hijo mío, ven aquí conmigo. Conocía aquella voz, la conocía mejor que ninguna otra en el mundo. Era la voz de mi madre con todas sus inflexiones, todos sus matices, la suavidad con la que pronunciaba mi nombre cuando era niño y me despertaba para ir al colegio. Era perfecta, absolutamente perfecta, pero mi madre había muerto hacía 3 años. Cáncer de pulmón. Yo había sostenido su mano mientras exhalaba su último aliento en aquella habitación de hospital que olía a desinfectante y a despedidas. Adrián, te echo tanto de menos. Abre la puerta, cariño. Déjame verte. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. No fue una decisión consciente. Fue instinto, el instinto primario de un hijo que escucha la voz de su madre llamándolo. Di 2 pasos hacia la puerta de la garita, mi mano extendiéndose hacia el pomo metálico. El metal estaba helado bajo mis dedos. Un frío que quemaba, que traspasaba la piel y llegaba hasta el hueso.
No abra la puerta a nadie que lame después de medianoche. Las palabras del anciano explotaron en mi mente como un grito de alarma. Retire la mano como si hubiera tocado fuego, retrocediendo hasta chocar con la pared opuesta de la garita. Los golpes se detuvieron. La voz caló, pero yo sabía que seguía ahí al otro lado. Podía sentir su presencia como se siente la electricidad en el aire antes de una tormenta. Estaba esperando, escuchando, probándome, y había estado a punto de abrir la puerta. El silencio que siguió fue casi peor que los sonidos. Se extendió durante minutos que parecieron horas, denso y opresivo, cargado con el peso de una amenaza no materializada. Me quedé pegado a la pared sin atreverme a moverme, respirando en jadeos cortos y superficiales. Fue entonces cuando comenzaron los ruidos desde el interior de la imprenta. No eran golpes esta vez. Era algo diferente. Un sonido de arrastre pesado y lento, como si algo enorme se deslizara sobre el suelo de hormigón del edificio. Shh, shh, shh. Un ritmo constante pausado que se repetía una y otra vez. Podía imaginarlo perfectamente, algo moviéndose en la oscuridad del primer piso, arrastrándose entre las máquinas de impresión abandonadas, abriéndose paso entre montañas de papel podrido y estanterías oxidadas. Me acerqué a la ventana que daba a la fachada principal, pegando la cara al cristal frío. La oscuridad dentro de la imprenta parecía más densa que antes, más sólida, como si se hubiera espesado durante las últimas horas. Y había un olor nuevo filtrándose por alguna rendilla invisible, dulzón nauseabundo como flores marquitas mezcladas con carne en descomposición. El arrastre se detuvo. Fue reemplazado por pasos. Boom, boom, boom. Pasos pesados y regulares con intervalos desiguales entre cada uno. Como si lo que caminara tuviera piernas de longitudes diferentes o articulaciones que se doblaban de formas que no deberían ser posibles. Estaba subiendo las escaleras. Podía oír el crujido de la madera vieja bajo un peso considerable, el gemido de los peldaños protestando contra algo que no debería existir. Primer piso, segundo piso, tercer piso, silencio. Alcé la mirada hacia las ventanas del tercer piso y allí estaba de nuevo, la silueta. Esta vez no había forma de convencerme de que era un reflejo o una ilusión óptica. Estaba allí claramente visible contra el resplandor mortecino de la luna que se filtraba por la ventana trasera del edificio, alta hasta casi tocar el techo, delgada como un árbol muerto en invierno, con extremidades que parecían ramificarse en ángulos imposibles. Y se estaba moviendo. Con una lentitud deliberada, casi burlona, la figura se desplazó lateralmente a lo largo de la ventana. No caminaba. Se arrastraba por el marco como una arana gigantesca, sus extremidades demasiado largas adhiriéndose al hormigón con una precisión que desafiaba toda lógica física. Estaba buscando una forma de vallar, de llegar hasta mí. Es una persona, intenté convencerme, un intruso, un loco, algo que puedo explicar, algo que pertenece a este mundo, pero ninguna persona se movía así. Ningún ser humano podía doblar su cuerpo de aquella manera, convertirse en esa masa de ángulos imposibles y extremidades serpenteantes. La figura desapareció por el borde de la ventana, descendiendo por la fachada exterior del edificio como un insecto vagando por una pared. Y entonces supe con una certeza helada que me atravesó hasta la médula que venía hacia la garita, que venía hacia mí. Necesitaba hacer algo. Necesitaba entender qué estaba pasando, encontrar alguna explicación que me permitiera luchar contra aquello que se acercaba. Con manos temblorosas abrí de nuevo el cuaderno de los vigilantes anteriores, buscando desesperadamente alguna pista, alguna información que pudiera ayudarme. Pasé las páginas frenéticamente hasta encontrar el mapa que había visto antes. Un boceto tosco de la imprenta con anotaciones grabateadas en los margenes.
Planta vaya zona de impresión principal. Seguro de día, peligroso de noche. Primera planta almacén de papel. Se oyen ruidos. Nunca subir solo. Segunda planta oficinas de administración, donde suele aparecer. Sótano no existe ningún registro oficial. Nadie que ha bajado ha vuelto normal. En la esquina inferior del mapa una nota adicional escrita con tinta roja descolorida por el tiempo pero todavía legible después del incendio de 1972 dicen que enterraron a los trabajadores muertos directamente bajo el sótano. No había dinero para entierros apropiados. 17 almas sin nombre, pero algo o alguien todavía los recuerda. Seguí pasando páginas hasta encontrar un recorte de periódico pegado entre dos joyas. El papel estaba amarillento, quebradizo por los años, pero el titular todavía era legible: tragedia en la imprenta Gutenberg, 17 muertos en incendio de origen desconocido. El artículo, fechado en octubre de 1972, describía el incendio que había destruido parcialmente la imprenta, atrapando a 17 trabajadores del turno de noche en el sótano cuando las escaleras colapsaron. Los cuerpos nunca fueron recuperados. El propietario, incapaz de afrontar los costos de excavación y entierro apropiado, simplemente había cerrado el sótano y abandonado el edificio. 17 personas enterradas vivas, o quemadas vivas, o ambas cosas. Debajo del recorte alguien había añadido una nota con caligrafía temblorosa: el comedor de almas. Leyenda de Castilla. Una entidad antigua que habita bajo la tierra en lugares donde murieron personas de forma violenta no mata a sus víctimas, las absorbe. Roba su conciencia, sus recuerdos, su identidad. Se convierte en ellos, y ellos se convierten en parte de él, para siempre. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras las piezas comenzaban a encajar en mi mente. Ramón no había salido del edificio. Ramón había entrado en él porque ya no podía salir. Sigue aquí no significaba que todavía trabajara como vigilante. Significaba que nunca se había ido, que nunca podría irse, porque ya era parte de aquello que habitaba bajo la imprenta. Un golpe sordo contra la pared exterior de la garita me arrancó de mis pensamientos. No venía de la puerta ni de las ventanas. Venía de atrás de la pared de hormigón que daba directamente al edificio principal. Sk, sk, sk. Algo estaba aranando el otro lado. Algo con garras o uñas raspando metódicamente el hormigón con un ritmo constante paciente. Me giré lentamente hacia la pared trasera, el corazón en la garganta. Y entonces lo vi, una grieta pequeña apenas visible en la base de la pared. No recordaba haberla notado cuando entré en la garita. Estaba seguro de que no estaba allí antes. El sonido de aranazos continuó y ante mis ojos horrorizados la grieta se ensanchó 1 milímetro. Luego otro. Lo que estuviera al otro lado estaba excavando a través del hormigón. De la grieta comenzó a emanar un olor fétido, una mezcla de tierra húmeda, óxido y algo dulzón que me revolvió el estómago. Y con el olor llegó el sonido de una respiración. Pesada, húmeda, hambrienta. Retrocedí hasta la pared opuesta, incapaz de apartar la mirada de aquella abertura que crecía lentamente. 1 minuto, 2, la grieta ya tenía el tamaño de mi puño. Y entonces apareció el hoyo. Un único hoyo del tamaño de una naranja, sin párpados, sin pestañas. La pupila era una rendija vertical como la de un reptil, pero el color era algo que mi cerebro se negaba a procesar. No era amarillo ni rojo ni de ningún tono que pudiera nombrar. Era la ausencia de color, un vacío que absorbía la luz en lugar de reflejarla. El hoyo me miró, parpadeó lentamente, los párpados cerrándose desde los lados como los de un lagarto. Luego desapareció, pero el arañar no se detuvo. Si acaso se intensificó. Aquella cosa estaba abriendo un túnel hacia mí, y yo estaba atrapado en una caja de hormigón sin otra salida que la puerta principal. La puerta que algo más estaba vigilando desde fuera.
Las horas siguientes fueron un descenso gradual a la locura. El arañar contra la pared continuaba sin cesar paciente y metódico. La grieta seguía creciendo centímetro a centímetro, y desde el exterior llegaban sonidos que me helaban la sangre, pasos que circundaban la garita, roches contra las ventanas, susurros ininteligibles que parecían venir de todas direcciones a la vez. Intenté usar la radio para pedir ayuda, pero solo conseguí estática. Intenté llamar desde mi móvil, pero no había cobertura. Era como si aquel lugar existiera en una burbuja separada del resto del mundo, aislado, olvidado, abandonado a merced de lo que habitaba en él. A las 4 de la madrugada todo cambió. Un golpe brutal sacudió la puerta principal de la imprenta. El sonido del metal retorciéndose llegó hasta la garita con claridad aterradora. Corrí hacia la ventana que daba a la fachada y lo que vi me dejó sin aliento. La puerta metálica del edificio se combaba hacia afuera con cada impacto, como si algo enorme la estuviera golpeando desde dentro. Las bisagras chirriaban, el marco se agrietaba. Lo que fuera que estaba al otro lado quería salir, y estaba a punto de conseguirlo. Bang, bang, bang. Con cada golpe la puerta cedía un poco más, y entre el estruendo metálico escuché voces, no una docenas, superpuestas, entrelazadas, formando un coro demente que parecía llenar todo el espacio. Adrián, únete a nosotros. Te hemos estado esperando durante tanto tiempo. Reconocí algunas de aquellas voces. La voz de Ramón, el anciano que había desaparecido ante mis ojos. La voz de mi madre muerta hacía 3 años. Y mi propia voz. Mi voz exacta con mi tono, mi acento, pero distorsionada, como si alguien estuviera intentando imitarme sin comprender del todo cómo funcionaba el habla humana. Tu hija te está esperando, Adrián. Está asustada. Quiere ver a su papá. Y entonces lo oí. El sonido que me rompió por dentro. El llanto de una niña. Solos los ahogados desesperados, llenos de miedo. Papi, ¿dónde estás? Tengo miedo. Por favor, ven a buscarme. Era su voz, la voz de mi hija. Cada inflexión, cada matiz perfectamente reproducida. Di un paso hacia la puerta antes de poder detenerme. Eso no es tu hija, Adrián. Es la criatura. Está usando todo lo que amas para atraerte. La voz estaló desde la radio que había permanecido en silencio toda la noche. El aparato crepitaba y chisporroteaba, su luz de encendido parpadeando frenéticamente, pero las palabras eran claras, urgentes, desesperadas. ¿Quién eres?, grité alejándome de la puerta. Me llamo Fernando. Levo aquí desde 2003. Me convertí en parte de él, pero todavía queda un fragmento de mi que lucha. Escúchame bien, Adrián. No abras esa puerta. Hagas lo que hagas, no la abras. ¿Cómo salgo de aquí? Un silbido de estática. Un largo momento de silencio. Nadie sale de aquí, Adrián. Nadie. La voz de Fernando fue ahogada por otras voces que emergieron de la radio, docenas de ellas hablando al unísono, un coro grotesco que me heló la sangre. Nadie escapa, Adrián. Nadie. La radio estaló en llamas. Me aparté de un salto mientras el plástico se derretía y el humo negro llenaba el aire de la garita. El olor a quemado se mezcló con el hedor dulzón que emanaba de la grieta en la pared, creando una combinación nauseabunda que me hizo arcadear. Y entonces simultáneamente todo se detuvo. Los golpes contra la puerta de la imprenta cesaron. El arañar en la pared posterior enmudeció. Las voces calaron. El silencio que cayó fue tan súbito y absoluto que por un momento pensé que me había quedado sordo. 1 segundo. 2, 3. Entonces una voz habló justo al otro lado de la puerta de la garita. Tan cerca que podía sentir el aliento helado filtrándose por las rendillas. Adrián, ya no necesitas abrir la puerta. Una risa. Cascada húmeda como gargaras con agua estancada. Porque ya estamos dentro. Giré la cabeza hacia la pared trasera. La grieta se había convertido en un agujero del tamaño de una cabeza humana, y a través de él, extendiéndose hacia mí con una lentitud obscena, emergía un brazo.
Era largo, imposiblemente largo, con articulaciones que se doblaban en direcciones que desafiaban la anatomía. La piel tenía un color que mi cerebro no podía procesar, una ausencia de pigmentación que dolía al mirar. Los dedos, si es que podían lamarse así, tenían 4 falanges cada uno y se retorcían en el aire como gusanos ciegos buscando alimento. Retrocedí hasta chocar con la pared opuesta, buscando frenéticamente algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma o como escape. Entonces lo vi. En el rincón de la garita medio oculta bajo cajas viejas que no había notado antes, había una trampila metálica con una cerradura en forma de cruz. El sótano, el lugar al que me habían advertido que nunca vayara. No vayas ahí, susurró una de las voces desde el agujero en la pared. Era la voz de Ramón, pero distorsionada, mezclada con otras. Es donde nacimos, donde estamos atrapados, donde tú también quedarás atrapado para siempre. Detrás de mí escuché el crujido de madera astilándose. La puerta de la imprenta acababa de ceder. Pasos, docenas de pasos acercándose a través del patio interior. Y el brazo en el agujero seguía extendiéndose, sus dedos grotescos cada vez más cerca de mi rostro. No tenía elección. Aparte las cajas de una patada y caí de rodillas frente a la trampilla. La lave con cabeza de cruz, la que había estado quemando frío en mi bolsillo toda la noche, encontró la cerradura como si hubiera sido diseñada para ese momento exacto. Un clic, la trampilla se abrió revelando un cuadrado de oscuridad absoluta. Un frío gélido ascendió desde las profundidades trayendo consigo un olor a tierra mojada, óxido y sangre antigua. La puerta de la garita tembló bajo el impacto de algo al otro lado. El brazo rozó mi mejilla con sus dedos helados, y yo me lancé al vacío. Caí durante lo que pareció una eternidad. La oscuridad me envolvió como agua helada, densa y opresiva, llenando mis ojos, mi boca, mis pulmones. No había arriba ni abajo, solo el vacío absoluto y la sensación de precipitarme hacia algo que mi mente se negaba a contemplar. El aire que pasaba junto a mis oídos no silbaba como debería. En su lugar producía un sonido grave y pulsante como el latido de un corazón monstruoso. Mis manos encontraron algo metálico. Una escalera de mano oxidada y resbaladiza que se perdía en la negrura. Me aferré a ella por instinto, deteniéndome en seco, los brazos casi dislocándose por la fuerza del impacto. Durante varios segundos permanecí colgado, alijadeando el corazón, martilleando contra mis costillas mientras mis ojos intentaban inútilmente adaptarse a una oscuridad que parecía tragarse la luz antes de que pudiera existir. Arriba, muy arriba, escuché el golpe sordo de la trampilla quebrándose. No había sido el viento, no había sido la gravedad. Algo la había quebrado deliberadamente, celando mi única salida conocida. Estaba atrapado. Comencé a descender peldaño a peldaño, el metal húmedo y frío bajo mis dedos entumecidos. Conté 50 escalones antes de perder la cuenta, cada uno levándome más profundo en las entrañas de la tierra, más lejos de todo lo que conocía y entendía. El olor cambió gradualmente a medida que bajaba, primero a humedad y moho, luego a tierra removida y finalmente a algo que mi cerebro identificó con horror visceral como sangre vieja mezclada con putrefacción dulzona. Cuando mis pies tocaron el fondo no encontraron hormigón. La superficie bajo mis suelas era blanda, húmeda y tibia. Cedía ligeramente con cada paso como si estuviera caminando sobre carne viva, y en lo más perturbador palpitaba un ritmo lento constante que vibraba a través de mis zapatos y subía por mis piernas hasta resonar en mi pecho. No estaba pisando suelo, estaba pisando algo que respiraba. Saqué el móvil del bolsillo con manos temblorosas. La batería estaba al 15%, pero la linterna funcionó proyectando un haz débil que apenas conseguía penetrar la oscuridad circundante.
Lo que iluminó me arrancó un gemido involuntario. Aquello no era un sótano, era una caverna natural inmensa con paredes de roca húmeda que se alzaban hasta perderse en las tinieblas superiores. El techo, si es que existía, estaba más allá del alcance de mi luz. Las paredes brillaban con una humedad aqueitosa que reflejaba el haz de la linterna como piel sudorosa y de ellas colgaban formaciones que al principio tomé por estalactitas. Pero las estalactitas no pulsan, no se contraen ni se expanden rítmicamente. No gotean líquido rojo oscuro que forma charcos en el suelo orgánico. Eran venas, arterias, vasos sanguíneos del tamaño de mi brazo entretejidos en la roca como raíces de un árbol imposible bombeando algo espeso y negro a través de un sistema circulatorio que abarcaba toda la caverna. El suelo bajo mis pies se movió ligeramente ajustándose a mi peso como un organismo que reconoce la presencia de algo extraño en su interior. Estaba dentro de algo vivo. Algo hambriento. Di un paso adelante, luego otro, obligándome a avanzar a pesar de cada instinto que me gritaba que huyera. Pero huir hacia dónde. La trampilla estaba celada, las paredes eran roca sólida. La única dirección posible era adelante hacia las profundidades de aquella pesadilla viviente. A medida que avanzaba, la luz de mi móvil comenzó a revelar detalles que habría preferido no ver. Las paredes de roca no eran lisas. Estaban cubiertas de grabados símbolos talados en la piedra con algo más antiguo que el metal. Formas geométricas imposibles que dolían al mirar, espirales que parecían hundirse hacia dimensiones que no deberían existir, figuras humanoides deformadas en posturas de adoración ante algo enorme y sin forma definida. Y entre los símbolos aranazos, marcas de unas que habían rasgado la roca hasta arrancar fragmentos de llantos surcos profundos que brillaban húmedos bajo mi luz. Algunos eran antiguos erosionados por el tiempo. Otros parecían frescos, todavía supurando aquel líquido oscuro que no era agua ni sangre sino algo intermedio. Extendí una mano hacia la pared más cercana, no sé por qué, quizás buscando algo sólido a lo que aferrarme. Mis dedos tocaron la superficie de la roca. Estaba tibia, y latía bajo mi palma como un segundo corazón. Retiré la mano como si me hubiera quemado y seguí avanzando. El pasaje se estrechó, luego se ensanchó de nuevo, serpenteando a través de la tierra como el intestino de algún leviatán prehistórico. El olor a sangre y podredumbre se intensificaba con cada paso, mezclándose con algo nuevo, un aroma floral dulce hasta la náusea, el olor de flores que crecen sobre tumbas. Entonces la linterna iluminó el primer cuerpo. Estaba adherido a la pared de la caverna, medio incrustado en la roca, como si la piedra lo hubiera absorbido parcialmente. Era un hombre, o lo que quedaba del vestido, con un uniforme de vigilante idéntico al mío. Su piel tenía un tono grisáceo translúcido y a través de ella podía ver las venas que lo conectaban a la pared pulsando con aquel líquido oscuro que fluía hacia dentro y hacia fuera de su cuerpo. Sus ojos estaban abiertos, miraban hacia el vacío sin ver nada. Su boca estaba abierta, también congelada en un grito silencioso que nunca terminaría. En su pecho, grabado directamente en la piel como un tatuaje hecho con fuego, había un nombre y una fecha: Antonio R. 1987, el primer nombre de la lista del cuaderno. El primer vigilante que había desaparecido. No estaba muerto. Podía ver el movimiento casi imperceptible de su pecho, el flujo de líquido a través de las venas que lo conectaban a la caverna. Estaba vivo de alguna manera horrible e imposible, mantenido en un estado de existencia que no era vida ni muerte, sino algo peor que ambas cosas. Avancé y encontré más cuerpos. Carlos M. 1992. Incrustado en la pared a 3 metros de Antonio, su rostro contorsionado en una expresión de terror absoluto. Miguel P. 1998.
colgando del techo como una marioneta grotesca sostenido por docenas de aquellos vasos sanguíneos que se hundían en su carne. Fernando el 2003. Tumbado en el suelo orgánico, su cuerpo casi completamente absorbido, solo la cara y una mano visible sobre la superficie palpitante. Y había más, docenas más extendiéndose a lo largo de la caverna como una colección macabra, cada uno con su nombre y fecha grabados en la piel. Algunos estaban tan deteriorados que apenas eran reconocibles como humanos, sus cuerpos fusionados con la roca y la carne de la caverna hasta convertirse en parte del paisaje. Otros parecían relativamente recientes, sus facciones todavía identificables, sus uniformes todavía reconocibles. Al final de la fila, casi llegando al punto donde el pasaje se abría a un espacio mayor, encontré a Ramón. El anciano que me había entregado las llaves apenas unas horas antes estaba sentado contra la pared, su cuerpo conectado a la caverna por una red de vasos más finos que los demás, como si el proceso de absorción acabara de comenzar. Sus ojos, aquellos pozos vacíos que me habían mirado con terror y compasión, parpadearon lentamente cuando la luz de mi linterna los tocó. Sus labios se movieron. A Adrián, huye. Era apenas un susurro, un hilo de voz que parecía costarle un esfuerzo sobrehumano producir. No puedo, responde mi propia voz sonando extraña en aquel espacio, amortiguada como si la oscuridad misma la absorbiera. La salida está bloqueada. No hay salida. Nunca la hubo. Desde el momento en que cruzaste la verja ya era suyo. Sus ojos se cerraron y su cabeza cayó hacia un lado. Pero no estaba muerto. Podía ver el pulso en su cuello sincronizado con el latido general de la caverna, integrado en el ritmo vital de aquella cosa que nos había atrapado a todos. Seguí adelante, no porque tuviera esperanza, sino porque quedarme quieto significaba rendirse. Y si iba a morir o algo peor que morir en aquel lugar, al menos quería ver el rostro de lo que me destruiría. El pasaje se abrió a una cámara final, y lo que vi allí me robó la capacidad de pensar. Era una boca. No había otra palabra para describirlo. Un agujero circular en el centro del suelo de la caverna de al menos 10 metros de diámetro, bordeado por formaciones rocosas que se asemejaban obscenamente a dientes. Hileras concéntricas de colmillos de piedra, algunos del tamaño de mi brazo, otros pequeños y afilados como agujas, todos apuntando hacia el centro, hacia el vacío negro que se abría entre ellos. De las profundidades de aquella boca emergía un calor húmedo y fétido, un aliento que olía a siglos de muerte y digestión, a milones de almas consumidas y absorbidas a lo largo de eones inconmensurables. Y con el calor venía un sonido, una respiración lenta inmensa que hacía vibrar las paredes de la caverna con cada inhalación y exhalación. Algo vivía allí abajo, algo tan antiguo que había visto nacer y morir civilizaciones, algo que se alimentaba no de carne ni de sangre, sino de algo más fundamental, más esencial, de identidades, de conciencias, de almas, el comedor de almas. La leyenda del cuaderno era real. Yo estaba de pie al borde de su boca como una ofrenda voluntaria que había caminado directamente hacia su perdición. Una voz resonó en mi cabeza, no en mis oídos. Era como si las palabras se formaran directamente en mi cerebro, bypaseando completamente mis sentidos, implantándose en mi conciencia sin permiso. El comedor de almas. Has encontrado mi hogar. No era una voz humana. No era siquiera una voz en el sentido tradicional. Era un concepto, una presencia, una voluntad tan vasta que mi mente apenas podía contenerla sin fragmentarse. He estado esperando a Adrián Reyes, como esperé a todos los demás, como esperaré a los que vendrán después de ti. Intenté retroceder, pero el suelo bajo mis pies había cambiado. Ya no era la superficie blanda y palpitante de antes.
Ahora se había vuelto pegajoso adherente como si la carne de la caverna se hubiera quedado alrededor de mis zapatos. Y comenzó a subir. Sentí el material orgánico trepar por mis tobillos tibio y húmedo con la consistencia del barro mezclado con algo más viscoso, más vivo. Se adaptaba a la forma de mis piernas aferrándose a cada contorno, a cada pliegue de la tela de mis pantalones. Te he esperado durante tanto tiempo, a ti y a todos los demás, pero nunca sois suficientes. Siempre tengo hambre, siempre tendré hambre. El material alcanzó mis rodillas. Podía sentirlo presionando contra mi piel a través de la ropa, buscando puntos de entrada, pequeños poros y heridas por donde infiltrarse. Y cuando encontró un corte diminuto en mi espinilla, un rasguño que ni siquiera recordaba haberme hecho, sentí como algo se deslizaba bajo mi piel. Era como fuego líquido y hielo simultáneamente, una invasión que desafiaba toda descripción. Podía sentir filamentos microscópicos extendiéndose por mi tejido muscular, ramificándose, buscando, explorando. No era dolor exactamente, aunque había dolor. Era algo peor, era la sensación de ser reescrito desde dentro, de que algo ajeno estaba cartografiando mi cuerpo para reclamarlo como suyo. Grité. No sé cuánto tiempo grité. Las paredes de la caverna absorbían el sonido, lo devolvían distorsionado, multiplicado, como si 1000 versiones de mí mismo estuvieran gritando en 1000 momentos diferentes. El material llegó a mi cintura, a mi pecho. Podía sentirlo presionando contra mis costillas, buscando el camino hacia mi corazón. Tuhija. La amó. La voz en mi cabeza había cambiado. Ya no era solo la presencia vasta e impersonal de antes. Ahora tenía matices capas, como si múltiples conciencias hablaran al unísono. Puedo sentir cuánto la amas. Ese amor es delicioso. Será lo primero que me eleve. Las imágenes llegaron sin previo aviso. Mi hija riendo, mi hija llorando, mi hija lamándome en sueños. Cada recuerdo, cada momento de ternura que había compartido con ella estaba siendo extraído de mi mente, examinado, saboreado. No. El pensamiento surgió de algún lugar profundo dentro de mí, un lugar que no sabía que existía. No. El material se detuvo. Por un instante, solo un instante, la invasión se pausó. Tu resistencia es inútil. Todos resisten al principio. Todos acaban cediendo. Pensé en mi hija, no en los recuerdos que la criatura estaba intentando robar, sino en ella misma, en su existencia, en el hecho de que en algún lugar fuera de aquella pesadilla había una niña que me necesitaba, que dependía de mí, que me amaba a su héroe, aunque yo no mereciera ese título. No voy a rendirme. El material comenzó a moverse de nuevo, pero algo había cambiado. Ya no avanzaba con la misma facilidad. Encontraba resistencia en mi carne, como si mis propias células estuvieran luchando contra la invasión. Y entonces escuché otras voces, no la voz del comedor. Otras voces, familiares. Puede oírnos. Era Fernando, el hombre de la radio. Pero su voz no venía del exterior. Venía de dentro de la caverna, de los cuerpos adheridos a las paredes. Seguimos aquí. Una pequeña parte de nosotros. No pudo absorbernos por completo. Giré la cabeza a la linterna del móvil casi agotada, proyectando un último haz moribundo. Y vi que los ojos de los cuerpos se habían abierto. Antonio, Carlos, Miguel, Fernando, Ramón. Todos ellos me miraban, sus ojos brillando con algo que no había estado allí antes: conciencia, voluntad, esperanza. Luchamos, dijo la voz de Antonio, apenas un susurro que resonaba en mi mente. Durante décadas, guardamos un fragmento de nosotros mismos. No fue suficiente para escapar, pero fue suficiente para esperar a nadie, Carlos. Esperar a alguien como tú, alguien como yo. Ramón habló entonces, su voz más fuerte que las demás, quizás porque era el más reciente, el menos absorbido. Tienes algo que ninguno de nosotros tenía. Un ancla, una razón para volver, tu hija. El amor que sientes por ella es más fuerte que el hambre de esta cosa.
No, la voz del comedor rugió en mi cabeza sacudiendo las paredes de la caverna. Ellos son míos, son parte de mí, no pueden actuar independientemente. Pero se equivocaba. Ante mis ojos los cuerpos comenzaron a moverse. No con la fluidez de los vivos, sino con movimientos espasmódicos dolorosos arrancándose de las paredes y el tejo y el suelo que los habían reclamado. Las venas que los conectaban a la caverna se tensaron, se estiraron, comenzaron a romperse. El sonido fue horrible. Carne desgarrándose, huesos crujiendo, fluidos desconocidos salpicando las paredes de roca. Pero ellos seguían avanzando. Hacia mí deteneos. Sois míos. Os lo ordeno. La voz del comedor estaba tenida de algo nuevo miedo, porque lo que estaba ocurriendo no debería ser posible. Sus víctimas no deberían poder revelarse, no después de décadas de absorción, no después de que sus identidades hubieran sido casi completamente consumidas. Pero lo estaban haciendo por mí. Antonio legó primero su cuerpo desintegrándose con cada paso, dejando un rastro de polvo y ceniza tras de sí. Sus manos, lo que quedaba de ellas, agarraron el material que me envolvía y tiraron. El dolor fue indescriptible. Sentí como filamentos microscópicos se arrancaban de mi carne, como conexiones recién formadas se rompían, como la invasión se revertía a fuerza bruta. Carlos luego, después luego Miguel, luego Fernando. Todos tirando de mí, arrancándome del abrazo del comedor centímetro a centímetro. No pueden hacer esto, gritaba la voz en mi cabeza. Sois parte de mí. Moriréis si os separáis. Ya estamos muertos, respondió Fernando, y su voz contenía algo parecido a la paz. Morimos hace mucho tiempo. Esto no es morir. Esto es finalmente descansar. Ramón legó el último. Su cuerpo estaba casi intacto comparado con los demás, pero podía ver cómo se desmoronaba con cada segundo que pasaba, cómo el esfuerzo de separarse de la criatura lo estaba destruyendo. Corre, me digo, mientras sus manos se unían a las de los demás, tirando del material que todavía se aferraba a mis piernas. Vuelve con tu guía. Vive. No puedo dejaros aquí. No nos estás dejando, dijo Antonio, y lo que quedaba de su rostro esbozó algo parecido a una sonrisa. Nos estás liberando. Los cuerpos comenzaron a desintegrarse más rápido. Antonio fue el primero en convertirse completamente en polvo, su forma humana dispersándose en el aire viciado de la caverna. Carlos le siguió, luego Miguel, pero antes de desaparecer cada uno de ellos me miró, y en sus ojos en ese último instante vi gratitud, paz. Liberación. Décadas de tormento terminando finalmente porque un hombre desesperado había aceptado un trabajo que nadie más quería. El material cedió con un sonido húmedo y obsceno. Cae hacia atrás libre, rodando por el suelo orgánico de la caverna, mientras lo que quedaba de Fernando y Ramón se interponía entre el comedor y yo. Vuelve aquí. Eres mío. Levas una parte de mí dentro. Ramón giró la cabeza hacia mí una última vez. Su cuerpo ya era translúcido, desapareciendo como niebla al amanecer. Tiene razón. Dejó algo dentro de ti. Una semilla. No pudimos quitarla. ¿Qué significa eso? Significa que nunca estarás completamente libre. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que vivas. Que vuelvas a ver a tu ella. Que le digas que su padre luchó contra la oscuridad y ganó. No gané. Vosotros me salvasteis. Ramón sonrió. Una sonrisa genuina, la primera expresión humana que había visto en su rostro desde que nos conocimos. Ganaste porque no te rendiste. Ganaste porque el amor es más fuerte que el hambre. Ahora corre. La salida está abierta. No durará mucho. Se desvaneció antes de que pudiera responder. Un momento estaba allí, al siguiente solo quedaba un remolino de polvo plateado que se dispersó en la oscuridad. Me puse de pie y corrí.
Detrás de mí el comedor de almas rugía su furia. Las paredes de la caverna se sacudían venas y arterias estalando derramando aquel líquido oscuro por todas partes. El suelo orgánico se convulsionaba bajo mis pies intentando atraparme de nuevo, pero yo era más rápido. El terror me daba alas y el pensamiento de mi hija me daba dirección. Volverás, levas mi semilla, te encontraré, siempre te encontraré. La escalera apareció ante mí iluminada por un rayo de luz que se filtraba desde arriba. La trampilla estaba abierta. No sabía cómo, no sabía por qué, pero estaba abierta. Trepé como un hombre poseído, los peldaños de metal rasgando mis palmas, el óxido incrustándose en mi piel. Arriba, más arriba, hacia la luz, hacia la vida, hacia todo lo que había dado por perdido. Esto no ha terminado, Adrián Reyes, esto nunca terminará. Salí por la trampilla y rodé sobre el suelo de la garita. El sol de la mañana entraba por las ventanas dorado y tibio, el espectáculo más hermoso que había visto en toda mi vida. Afuera los pájaros cantaban. El mundo seguía funcionando ajeno a los horrores que se escondían bajo su superficie. Me quedé tumbado allí durante largo rato jadeando, llorando, riendo histéricamente. Estaba vivo, contra toda lógica, contra toda esperanza estaba vivo, pero entonces sentí el dolor, un dolor agudo localizado justo debajo de mi ombligo. Me levanté la camisa con manos temblorosas y lo vi. Una cicatriz, en forma de cruz, exactamente donde no había tenido ninguna herida antes. Y bajo la piel apenas visible algo se movía, algo pequeño y oscuro latiendo con un ritmo propio. La semilla del comedor de almas. Levaba una parte de él dentro de mí, y según las palabras de Ramón siempre la levaría. Me incorporé lentamente, cada músculo de mi cuerpo protestando. La garita estaba exactamente como la había dejado excepto por la trampilla abierta en el suelo y las cenizas que cubrían todo como una fina capa de nieve gris. Cenizas de los que me habían salvado, de los que finalmente habían encontrado la paz. Salí al exterior. La verja seguía abierta. El camino hacia la libertad estaba despejado. Pero antes de irme me giré una última vez hacia la imprenta abandonada. El edificio parecía más pequeño bajo la luz del sol más mundano. Solo un viejo edificio industrial esperando ser demolido. Nadie que lo viera de día imaginaría lo que se ocultaba en sus entrañas. Lo que todavía se ocultaba allí abajo, hambriento, furioso, esperando a su próxima víctima. No volveré, dije en voz alta, aunque sabía que la criatura no podía oírme. O quizás sí podía. Quizás siempre podría oírme ahora que llevaba una parte de él adentro. La marca bajo mi ombligo ardió brevemente, un recordatorio de que las promesas son fáciles de hackear y difíciles de cumplir. Me alejé caminando por el sendero de tierra dejando atrás la imprenta Gutenberg y todo lo que contenía. El sol calentaba mi espalda. La brisa olía a hierba y a libertad, pero el vacío en mi interior no desaparecía. Y sabía con una certeza que me helaba hasta los huesos que aquello no había terminado. La semilla estaba viva, crecía, esperaba, y algún día de alguna manera el comedor de almas vendría a reclamar lo que era suyo. Han pasado 3 meses desde aquella noche. A veces me despierto creyendo que todo fue una pesadilla, uno de esos sueños tan vividos que dejan un sabor amargo en la boca durante horas después de abrir los ojos. Pero entonces toco mi abdomen y siento la marca esa señal en forma de cruz que late suavemente bajo mi piel y sé que cada segundo de aquel horror fue real. La vida ha cambiado desde entonces, aunque no de la manera que esperaba. El dinero de la indemnización por accidente laboral le llegó 2 semanas después de aquella noche. No pregunte cómo una empresa fantasma que no aparecía en ningún registro oficial podía tramitar una compensación tan generosa. Simplemente acepté el cheque y lo usé para pagar las deudas que habían amenazado con destruirme. El aviso de desahucio desapareció. Las facturas se saldaron.
Elena dejó de enviarme mensajes amenazantes. Ahora veo a mi hija todos los fines de semana, a veces incluso entre semana cuando Elena tiene guardia nocturna en el hospital y necesita que alguien cuide de la niña. La primera vez que la abras después de salir de aquel lugar lloré durante casi una hora. Ella no entendía por qué su padre solo usaba como un niño mientras la apretaba contra su pecho, pero no preguntó. Solo me devolvió el abrazo y me susurró que todo iba a estar bien. O ya la pudiera creerle, porque hay cosas que no han mejorado, cosas que empeoran con cada día que pasa. Ya no duermo por las noches. No es que tenga pesadillas, aunque las tengo horribles y vividas repletas de bocas sin fondo y hoyos que miran desde la oscuridad. El problema es lo que ocurre cuando estoy despierto. Las voces comenzaron como susurros apenas audibles tan tenues que los primeros días pensé que era el viento colándose por alguna rendilla mal celada del apartamento. Pero los susurros se han ido haciendo más claros con el tiempo. Ahora puedo distinguir palabras. Frases completas, conversaciones, son ellos. Antonio, Carlos, Miguel, Fernando, Ramón. Los hombres que sacrificaron lo que quedaba de su existencia para salvarme. Sus voces resuenan en mi cabeza a todas horas, un coro constante de murmullos que nunca cesa del todo. No piden nada, no exigen nada. Simplemente están allí como inquilinos permanentes en los rincones más oscuros de mi mente. Al principio me aterrorizaban. Pensé que estaba perdiendo la cordura, que el trauma de aquella noche había fracturado algo fundamental en mi psique. Pero con el tiempo he aprendido a vivir con ellos. A veces incluso me reconfortan, especialmente en las noches más oscuras cuando la soledad amenaza con tragarme entero. Saber que no estoy completamente solo, aunque mi compañía sean los ecos de hombres que deberían haber muerto hace décadas, es extrañamente consolador. Lo que no puedo aceptar son los reflejos. Empezó hace un mes, quizás un poco más. Estaba afeitándome frente al espejo del baño cuando lo vi por primera vez, una sombra detrás de mi hombro izquierdo, una figura borrosa que desapareció en cuanto giré la cabeza. La descarté como un truco de la luz, un producto del cansancio acumulado, pero volvió a aparecer al día siguiente, y al siguiente, y ahora la veo cada vez que me miro en cualquier superficie reflectante. No es una sola figura, son varias, rostros difusos que se asoman detrás de mí mirándome con expresiones que no consigo descifrar. A veces creo reconocer a Antonio con sus facciones demacradas y sus ojos hundidos. Otras veces es Ramón con aquella mirada de advertencia que me dedicó la primera y última vez que nos vimos en persona. No me hacen daño, no intentan comunicarse más allá de los susurros que ya habitan mi cabeza. Solo observan, como si estuvieran vigilándome o protegiéndome. Pero hay algo más, algo que no proviene de ellos. La marca en mi abdomen. Cada noche exactamente a medianoche comienza a latir con más intensidad. No sigue el ritmo de mi corazón. Es algo diferente, algo ajeno, una pulsación lenta y pesada que parece venir de muy lejos, de algún lugar profundo bajo la tierra. Y con cada noche que pasa la sensación es un poco más fuerte, un poco más insistente. Fui al médico hace 2 semanas. Le mostré la marca, le describí los síntomas. Me hizo análisis de sangre, ecografías, incluso una resonancia magnética. Todo salió normal. Según los resultados, estoy perfectamente sano. Pero yo sé la verdad. Hay algo creciendo dentro de mí. La semilla que el comedor de almas plantó antes de que pudiera escapar. Puedo sentirla en mis entrañas, pequeña todavía pero viva, hambrienta, esperando. Los médicos dicen que son espasmos musculares, estrés postraumático, somatización de la ansiedad. Tienen una explicación científica para cada síntoma, una etiqueta tranquilizadora para cada anomalía. No les cuento lo que realmente ocurrió aquella noche.
No les hablo de la caverna viviente de los cuerpos adheridos a las paredes de la boca gigantesca que se abría en las profundidades de la tierra. Pensar en que estoy loco. Quizás lo esté. A veces ya no sé dónde termina la realidad y dónde comienza la locura. La carta Lego la semana pasada. No tenía remitente. El sobre era amarillento embellecido como si hubiera pasado décadas esperando en algún callón olvidado antes de encontrar su camino hasta mi buzón. La letra manuscrita de mi dirección era temblorosa e inclinada hacia la derecha dolorosamente familiar. Era la misma caligrafía del anuncio que había encontrado en el tablón de corcho del bar de Don Paco. La misma letra que había garabateado las advertencias en el cuaderno de los vigilantes. Dentro solo había una joya de papel tan frágil que temí que se desintegrara entre mis dedos. El mensaje era breve: sabemos que escapaste. Sabemos que llevas una parte de él contigo. Hay otros lugares como la imprenta Gutenberg. Otras entidades como el comedor de almas, y todas están conectadas entre sí, forman una red que se extiende bajo la superficie del mundo, alimentándose de los incautos, de los desesperados, de los que aceptan trabajos que nadie más quiere. Creas que habías escapado, Adrián, pero solo eras el principio. La semilla que llevas dentro no es un accidente, es un propósito. Eres un portador ahora, y tarde o temprano encontrarás tu camino de vuelta a la oscuridad, porque la oscuridad siempre reclama lo que es suyo. No había firma, no había explicación de quién había enviado aquella carta ni cómo sabían mi nombre o mi dirección. Pero las palabras se me clavaron en la mente como astilas de hielo, porque en lo más profundo de mi ser sabía que eran ciertas. No había escapado. Solo me habían dejado ir. Anoche fue la primera vez que los golpes regresaron. Eran las 3 de la madrugada. Mi hija dormía en la habitación de invitados. Había venido a pasar el fin de semana conmigo. Yo estaba en el salón incapaz de conciliar el sueño, como siempre mirando sin ver una película antigua en la televisión con el volumen tan bajo que apenas podía escuchar los diálogos. Entonces lo oí. Toc, toc, toc. 3 golpes lentos, deliberados, exactamente como aquella noche en la imprenta. Pero no venían de la puerta ni de las ventanas. Venían de abajo, del suelo. Mi apartamento está en el segundo piso de un edificio antiguo en el centro de Madrid. Debajo hay primero una planta baja con locales comerciales y un sótano que los vecinos usan para guardar trastos viejos y bicicletas. Un sótano al que nunca he bajado. Un sótano que ahora me doy cuenta evito incluso mirar cuando paso junto a la puerta que conduce a él. Toc, toc, toc. Me quedé paralizado en el sofá, el corazón acelerado, la boca seca. Era imposible. Estaba a kilómetros de la imprenta. Aquello había quedado atrás. Los hombres que me salvaron habían destruido la conexión entre el comedor y yo. Pero la marca bajo mi ombligo comenzó a arder con más fuerza que nunca, una quemazón hambrienta que resonaba en perfecta sincronía con los golpes que venían del subsuelo. Y entonces escuché la voz. Papi. El aire se congeló en mis pulmones. Papi, estoy aquí abajo. Baja a buscarme. Era la voz de mi hija, exacta, perfecta. Cada inflexión, cada matiz reproducido con una fidelidad que me heló la sangre. Tengo miedo, papi. Está muy oscuro. Por favor, ven a buscarme. Me levanté del sofá como un autómata, mis piernas moviéndose sin permiso de mi cerebro. La puerta del apartamento estaba a solo unos metros. Más allá el pasillo, las escaleras, el sótano. Papi, te necesito. ¿Por qué no vienes? Ya no me quieres. Mi mano tocó el pomo de la puerta, y entonces otra voz estaló en mi cabeza tan fuerte que me hizo tambalearme. No es ella. Adrián, no es tu hija. Es la semilla. Está intentando completar la conexión. Fernando.
Reconocí su voz entre el coro de susurros que habitaba mi mente, pero esta vez no era un murmullo distante, era un grito desesperado. Tu hija está durmiendo en la habitación de al lado. Puedes comprobarlo. Ve a verla. Ahora. Retire la mano del pomo como si quemara. Gire sobre mis talones y corrí hacia la habitación de invitados, el corazón martilleando en mi pecho, las lágrimas nublando mi visión. Abrí la puerta. Y allí estaba, mi hija dormida en la cama abrazando el peluche de unicornio que le había regalado por su cumpleaños. Su pecho subía y bajaba con el ritmo pausado de un sueño profundo. Estaba a salvo. Estaba aquí. Lo que fuera que me llamaba desde el sótano no era ella. Cerré la puerta con cuidado y me apoyé contra la pared del pasillo temblando incontrolablemente. Los golpes habían cesado. La voz se había callado. Pero yo sabía con una certeza que me partía el alma que volverían. Esta noche, mañana, la semana que viene, la semilla dentro de mí estaba despertando. Y el comedor de almas estaba tirando del hilo que nos conectaba, intentando arrastrarme de vuelta a la oscuridad de la que había escapado. Por eso estoy contando esta historia, porque necesito que alguien más sepa lo que ocurrió. Necesito que quede un registro, una advertencia para los que vengan después de mí. La imprenta Gutenberg fue demolida hace 2 meses. Enviaron equipos con excavadoras y grúas, arrasaron el edificio hasta los cimientos. Pero cuando intentaron excavar el sótano no encontraron nada. Solo tierra compacta sólida, como si la caverna nunca hubiera existido. O como si se hubiera movido. Hay lugares como ese en todas partes. Edificios abandonados que nadie quiere comprar. Fábricas en ruinas donde los trabajadores desaparecen sin explicación. Sótanos que la gente evita sin saber exactamente por qué. Y bajo todos ellos conectados por una red de túneles y cavernas que se extienden como venas bajo la piel de la tierra, criaturas como el comedor de almas esperan pacientemente a su próxima víctima. Si alguna vez encuentras un trabajo que parece demasiado bueno para ser verdad, si alguna vez ves un anuncio escrito con letra temblorosa ofreciendo un puesto que nadie más quiere, si alguna vez un extraño te advierte que no vayas al sótano, hazle caso, porque no todos los que entran salen con todo, y algunos no salen en absoluto. Anoche volví a escuchar los golpes, y la voz de mi hija la mandóme desde las profundidades. Esta vez fue más difícil resistir. Esta vez casi abro la puerta. La marca arde constantemente ahora, no solo a medianoche. Puedo sentir la semilla extendiéndose, ramificándose, preparándose para algo que no quiero imaginar. Las voces en mi cabeza se han vuelto más urgentes, más preocupadas. Dicen que no les queda mucho tiempo, que la semilla pronto será demasiado fuerte para que ellos puedan contenerla. No sé cuántos días me quedan antes de que pierda la batalla, pero mientras pueda seguir luchando por mi hija, por la promesa que hice a los hombres que dieron todo para salvarme, por la pequeña esperanza de que quizás de alguna manera pueda encontrar una forma de destruir esta cosa antes de que sea demasiado tarde. Esta es mi historia. La historia de Adrian Reyes, el hombre que entró en la boca del comedor de almas y salió arrastrando una parte de la oscuridad consigo. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta el final, necesito que hagas algo por mí. Necesito que recuerdes, que compartas esta advertencia con otros, que te mantengas alejado de los lugares que huelen a muerte y a promesas vacías. Y si alguna vez en la quietud de la noche escuchas golpes que vienen de donde no deberían venir, si oyes la voz de alguien que amas llamándote desde la oscuridad, no respondas. No abras la puerta. No vayas al sótano, porque lo que espera allí abajo no es humano. Y una vez que te tiene, nunca te deja ir del todo. Toc, 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 ¿lo oyes?
Los golpes acaban de empezar de nuevo. Vienen del suelo justo debajo de donde estoy sentado. Y esta vez la voz que me lama no es la de Mejilla. Es la mía, mi propia voz, pero distorsionada, húmeda, como si hablara a través de un charco de sangre. Vaya, Adrián, es hora de volver a casa. Todos te estamos esperando. Tenemos tanto tiempo para ponernos al día. La marca ya no late. Ahora arde. Quizás esta sea la última vez que cuente mi historia. Quizás mañana ya no sea yo quien despierte en este cuerpo. Pero antes de irme, antes de que la oscuridad me reclame por completo, necesito preguntaros algo. ¿Habéis oído alguna vez golpes en mitad de la noche que no podíais explicar? ¿Ha susurrado alguien vuestro nombre desde las sombras? ¿Tenéis un sótano que evitáis sin saber exactamente por qué? Contádmelo. Dejad vuestra historia en los comentarios, porque quizás no estemos solos en esto. Quizás haya otros como yo, otros que han rozado la oscuridad y han sobrevivido para contarlo. O quizás la próxima historia que escuchéis sea la vuestra. Suscribíos al canal si queréis saber cómo termina esto. Si es que termina. Y recordad, no todos los que entran salen con todo. Yo entré, yo salí, pero lo que salió conmigo ya no está seguro de ser completamente humano. Hasta pronto, o hasta nunca. Toc, toc, toc.